Bienvenidos, continuamos con la serie Consejos Prácticos. Agradezco como siempre a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por permitirme compartirles una vez más. En nombre de Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, les doy la bienvenida. Buenas tardes, dispongamos nuestro corazón para recibir el consejo de Dios en esta tarde. Todos los consejos que se dan o que recibimos tienen un propósito para la vida de quien lo recibe. Acompáñenme a conocer en esta tarde el propósito del consejo de hoy, para lo cual vamos a revisar, como siempre, la Escritura. Cuando leemos la Biblia encontramos en algunas versiones que hay algunos subtítulos, los cuales fueron agregados con el propósito de ayudar al lector a comprender un poco más de qué se está hablando ahí. Tal es el caso de la versión Reina Valera en Lucas capítulo 11, donde encontramos varios subtítulos, como por ejemplo Jesús y la oración, de Lucas 11, 1 al 13, los versículos 1 al 13, una casa dividida contra sí misma, Lucas 11, 14 al 23, el espíritu inmundo que vuelve, Lucas 11, 24 al 26, y el que nos ocupa el día de hoy, los que en verdad son bienaventurados, los que en verdad son bienaventurados, Lucas 11, 27 al 29. Y continúa, ¿verdad?, con otros subtítulos y versículos, porque este capítulo en particular es muy extenso. Es un capítulo extenso y solo me concentraré en esta ocasión de esa porción de la Biblia en el versículo 27 y 28 del Evangelio de Lucas. Vamos a leerlo para entrar en materia. Si me acompaña, por favor, Lucas 11, 27 al 28. Y mientras él decía estas cosas, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si leemos con detenimiento nuevamente el versículo 27, notaremos que fue una mujer del público que quiso elogiar a la madre de Jesús por lo que él estaba diciendo en ese momento y por todo lo que él enseñaba. Sin embargo, Jesús aprovechó esa oportunidad para enseñarles, para recalcarles a quienes estaban ahí congregados, pero también hoy a nosotros, a escudriñar en las Escrituras, a alimentarnos de la palabra de Dios, a obedecer la instrucción de Dios, siendo hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Mientras los escribas y los fariseos despreciaban abiertamente y blasfemaban las enseñanzas sobre Jesús por las enseñanzas y sabiduría que él mostraba, esta mujer, de la que no se dice su nombre, pero esta mujer atesoraba, guardaba para sí, guardaba en su corazón y reconocía la importancia del consejo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud que nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener también respecto de lo que Dios nos ha mandado en su Escritura. Desde luego que cualquier elogio que pudiéramos hacer hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo sería más que merecido, ¿verdad? ¿Estará de acuerdo conmigo? Pues Él es digno de toda gloria, honra y loor por lo que hizo en esa cruz del Calvario, pero desde antes, que no estimó como algo importante el despojarse de su divinidad y venir a este mundo como hombre para que el plan de Dios se cumpliese y ahora usted y yo podamos tener acceso a la salvación y la vida eterna.
Conociendo el corazón de nosotros, Jesús no recibió de esta mujer el elogio tal como ella quizás hubiera querido. Jesús conoce el corazón de los humanos, entre los cuales nos contamos usted y yo, el cual seguramente está totalmente demostrado esto, que está lleno de vanidad. Vanidad. Bueno, Él conoce nuestro corazón, no le podemos engañar. Y quizás usted diga, bueno, yo no soy tan vanidoso. Pues habría que preguntarle al Señor. Porque recuerde que lo que nosotros consideramos de nosotros mismos es sin importancia, más lo que Él considera a nosotros, eso es realmente importante. Entonces, Él conociendo nuestra vanidad de corazón, contestó de esa forma, porque quien aspira a ser bienaventurado, es decir, doblemente bendecido, debe comenzar por estar atento al consejo de Dios. Y no solamente estar atento, no solamente escuchar o leer el consejo de Dios, sino de ponerlo por práctica. Jesús condujo a la mujer a una consideración más elevada y trascendente que solamente buscar el elogio de los demás. Y así como Jesús hizo, porque Él es nuestro modelo, nosotros también debemos hacer. También veamos lo que dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan también nos recuerda la revelación de Jesucristo que Dios le dio para nosotros, habiéndola enviado por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:3, que acabamos de leer. Apocalipsis 1:3 es el preámbulo, es lo que antecede al mensaje que Dios habló a las 7 iglesias de Asia. Si usted ha leído la palabra, si ha tenido la oportunidad de tener una Biblia en sus manos, recordará que ahí en Apocalipsis se da un mensaje a 7 diferentes iglesias que estaban dispersas en Asia. Y a cada una de ellas el Señor les da un mensaje muy importante que ya nuestro pastor ha compartido, y si usted tiene oportunidad de leer la palabra, bueno, pues ahí está, para que ahonde, para que se nutre un poco más de la palabra. Yo solamente lo estoy mencionando, que era un antecedente, o más bien antecedía esta palabra que acabo de leer en el versículo 3, la voy a volver a repetir, antecedía a lo que se iba a decir a cada una de estas iglesias, a ese mensaje enviado por Dios. Pero dice nuevamente Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Ahí hay una cosa que debemos notar, leer. Los que oyen las palabras de esta profecía. Toda la escritura fue inspirada por Dios y es palabra de verdad y es palabra de Dios. Entonces, el que lee la palabra, el que la oye, y luego dice, y guarda las cosas en ella escritas. Guardar lo vamos a entender como poner por obra o poner por práctica. Luego, en Deuteronomio 8:1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, dice el Señor, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Como vemos, Dios siempre nos está aconsejando, así como también nos hace saber el propósito por el cual lo hace. Este es el mejor ejemplo que podemos tener de esto que acabo de decir. En Deuteronomio 8:1, el Señor nos dice que
pongamos por obra todo lo que Él nos ha mandado en su palabra, en su escritura. Y luego nos explica por qué es que desea que nosotros obedezcamos y pongamos por obra esa palabra. Si lo volvemos a revisar así pausadamente para pues enfatizar esos puntos, dice, para que viváis. Ciertamente, una cosa es la vida, biológicamente hablando, y otra es la vida en la eternidad con nuestro Señor. Y seguramente se refiere a las dos. Es decir, tener una calidad de vida aquí, pero luego una eternidad con Él en el cielo. Y también dice que seáis multiplicados. Cuando se habla de la multiplicación, pues se habla de abundancia, pero no solamente en bienes, sino también espiritualmente. Y en los que hemos sido padres, pues con nuestros hijos, ¿verdad? Ahí nos multiplicamos. Para que entréis y poseáis la tierra, para que entréis y poseáis la tierra, ciertamente en lo físico se refería en aquel tiempo a un lugar en la geografía, pero hoy nos está diciendo a usted y a mí que podamos entrar al reposo de nuestro Señor, es decir, ahí a donde Él habita. Si usted ha escuchado otros mensajes anteriormente, quizás se habrá dado cuenta que nosotros, todos los que compartimos de la palabra en casa de oración, hacemos un énfasis especial en que lean la Biblia. Siempre lo estamos repitiendo, siempre lo estamos exhortando a que lo hagan. Pues nuestro eje rector es la verdad que está contenida en ella. Todo lo que está contenida en ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que nosotros recomendamos. Y no solamente les recomendamos, sino que nosotros también lo hacemos, siendo esta la palabra de Dios para nosotros, para nuestra vida. Por eso es que lo mencionamos constantemente con el propósito que quizá alguno de los que escuchan abra su corazón y permita ser tocado por el amor de Dios a través de esta palabra. Cosa que ya sucedió con nosotros y por eso es que lo recomendamos ampliamente. Quizá a usted le han dicho alguna vez que es bienaventurado o bienaventurada. Y al oírlo, se ensanchó su pecho, ¿verdad? Usted es bienaventurado, es bienaventurada. Y su pecho se ensanchó. O quizás lo escuchó y simplemente agradeció por la deferencia a quien se lo dijo. Al considerar lo que el propio Señor Jesús dijo, nuestra perspectiva que tenemos hasta el día de hoy, pero a partir de hoy debería de cambiar cuando alguien se refiere a nosotros con esa palabra. Lo que Jesús dijo al escuchar a esta mujer entre la multitud congregada ahí fue, antes de recibir el elogio, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Salmo 1 al 2 dice también, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando leemos en correlación o contrastando la palabra de Dios, por ejemplo, Salmos 1 al 2 y Apocalipsis 1, 3, nos es más fácil comprender que solo se puede ser bienaventurado si primero nos alimentamos del consejo de Dios. Todo lo que hemos leído y otros versículos más que están contenidos en la palabra de Dios, que es la Biblia, habla de esto, de que el resultado de leer su palabra o de oír su palabra cuando se nos predica,
Y no quedarnos solamente en lo que leímos y lo que escuchamos, sino que lo ponemos por obra, es o va a ser el resultado de tener una condición de misericordia hacia los demás, de tener una condición de humildad hacia los demás, de respetar a los demás, etc. Por eso es que en Salmos 1 al 2, el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Porque cuando ya conocemos la palabra, aunque alguna vez anduvimos en consejo de malos, una vez que conocimos la verdad, nos abstenemos de ello. Y sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, estuvimos en camino de pecadores, pero ya no pecamos más. Ni en silla de escarnecedores he sentado. Quizás antes nos mofábamos, criticábamos, nos burlábamos de los demás, pero quien ha aprendido a través del consejo de Dios que eso es inaceptable, o por decirlo de otra manera, que es algo que Dios detesta, pues ya no lo hacemos. Y entonces se concluye que es primeramente conocer lo que se lee a través de la lectura y lo que se escucha, conocer el propósito de ese consejo para nosotros y ponerlo por obra, y entonces dar buen fruto. La verdad no está lejos. La palabra de Dios está muy cerca de nosotros. Y podemos esforzarnos al principio, quizá nos cueste trabajo al principio llegar al conocimiento de la verdad, porque no es algo fácil. Y digo esforzarnos al principio porque esa fue mi experiencia, o sea, yo le hablo de lo que ha sido mi experiencia. Mas una vez comenzando, perseverando ahí, con el tiempo, podemos adquirir ese hábito, ese buen hábito de la lectura de la palabra de Dios, y a través de ella poder buscar lo que Dios tiene para nosotros ahí y luego ponerlo por obra, buscando en intimidad con Dios, tener ese acercamiento en el que podamos llenar cada vez nuestro corazón de su palabra. Así pues, el consejo de hoy es que leamos, escuchemos y guardemos la palabra de Dios para posteriormente ser bienaventurados. Mire, saqué del diccionario una definición porque es importante entender cómo lo concibe los demás este término. El diccionario bienaventurado o bienaventurada. Se dice de aquel que es afortunado y feliz, quien goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Pero yo lo resumo de esta manera. Bienaventurado es el que goza del favor de Dios. Y ahí, abajo de favor, subrayado, porque favor también lo tendríamos que explicar. Es aquel que es considerado como hacedor de la palabra de Dios. Aquel que es obediente al mandato de Dios. Porque su misma palabra nos dice que si nosotros obedecemos su palabra, Él verá por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Voy a terminar leyendo Deuteronomio 30, 11 al 14, que habla precisamente de esto que se correlaciona con la descripción de este término. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice Dios, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Oíd pues y guardar la palabra y obedecerla es lo que nos conviene. No para que nos digan bienaventurados o bienaventuradas, sino para agradar a Dios, porque Él es el único digno de alabanza. ¿Qué le parece? El consejo de hoy, oír y obedecer la palabra, pero no para que nos llamen bienaventurados, sino que eso sea la consecuencia de que nosotros ponemos por obra el consejo de Dios. Que el Señor le bendiga grandemente y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.